Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra segunda sesión de nuestra semana número 4. Bueno, pues prácticamente estamos finalizando ya lo que serían las sesiones de de nuestro módulo pues 10, que se denomina Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Y pues en esta ocasión, pues ya saben que no tenemos como tal una unidad por analizar. Sin embargo, pues tenemos que hacer una recapitulación de saberes, ¿sí? Y todo ello, pues para poder aplicarlo a lo que sería nuestro proyecto integrador. Bueno, pues para comenzar, saben que esta semana, antes de que ustedes puedan visualizar el contenido, pues tienen que contestar pues las dos actividades formativas que refieren a el opina sobre tu asesor virtual, que sería sobre mi desempeño, y que vienen algunas preguntas relativas a la aclaración de dudas, a las sesiones, darle respuesta en cuanto a sus mensajes, entre otros, ¿sí? Y bueno, también viene otra actividad que es opina sobre tu módulo 10. Entonces, pues, para que en caso de que de pronto se lleguen a topar ahí con que no les aparece la cuarta semana, pues tienen que revisar primero estos elementos. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra sesión. Les voy a compartir la pantalla para que podamos ir dando seguimiento. De momento no hay como tal pues estudiantes aquí presentes, pero pues ya saben ustedes que les dejo la sesión grabada para que puedan consultarla en el momento que tengan disponible. Bueno, entonces estamos ya en la semana número 4 y bueno, tenemos estos recursos. La segunda revolución industrial, la primera guerra mundial, el periodo entre guerras, la segunda guerra mundial, la guerra fría, el muro de Berlín, el mundo unipolar, las dictaduras en América Latina, la hegemonía estadounidense y las potencias mundiales, los conflictos territoriales, la inclusión, la exclusión, la desigualdad, las relaciones de consumo, la participación de ciudadana, el desarrollo sustentable, la calidad de vida y bueno, y hablar acerca del ensayo, ¿no? Que sería la actividad prácticamente que realizarían como proyecto integrador. Bueno, pues entonces en la sesión del día de ayer profundicé un poco en lo que fueron el contenido de que vamos a estar pues analizando en esta semana. Bueno, pues sin embargo, vamos a nada más tomando en consideración pues estos elementos que tenemos por aquí, pues nada más vamos a hacer referencia a algunos que pudiéramos considerar más importantes, pero pues recuerden que bueno, para que en esta ocasión pues nos enfoquemos un poco más a lo que sería la realización de nuestra actividad integradora. Bueno, entonces, pues, cuando hablamos de la segunda revolución industrial, pues nos referimos a esta segunda etapa de lo que fueron estos avances científicos y tecnológicos. Esta segunda etapa, pues, viene a partir del siglo XIX, en donde nosotros, pues, vemos ya el surgimiento de una nueva, de otros elementos energéticos, como lo son la electricidad, ¿no? Que ya no nada más se utilizaba con relación a los aparatos, a los mecanismos, sino ya también se utilizó para la iluminación, para la elaboración de productos industriales. También vemos otro elemento que son las aleaciones, la siderurgia. Eh, Vemos pues también algunos avances con relación a los medios de comunicación. ¿Y qué podemos decir con relación al transporte? Pues ya se empiezan a crear pues elementos todavía más sofisticados. Todo ello pues sabemos que trajo pues consecuencias bastante pues buenas y malas, ¿no? Buenas porque pues tenemos pues pérdidas de empleo, tenemos que la población quería pues mejores condiciones laborales. Tenemos también la creación de sindicatos, tomando en cuenta pues que la revolución industrial pues afectó bastante al trabajo. En cuestión de la Primera Guerra Mundial, pues ya lo señalábamos también, que se dio
debido a esta situación de que fue el expansionismo entre las primeras guerras mundiales, entre las primeras potencias mundiales, y todo y el detonante fue la muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria, y que generó pues también la creación de facciones entre países, y esto pues ocasionó pues que muchos de los países de los que participaron pues tuvieran una caída económica dado los costos de la guerra. Bueno, termina la Primera Guerra Mundial, hay un periodo de tranquilidad. En este periodo de tranquilidad empieza esta etapa del periodo entre guerras, o sea, es una etapa nuevamente en donde empieza a haber todavía un desequilibrio. Mientras algunos países tenían pues crisis económicas, otros países pues querían seguir teniendo, se posicionaban como economías, ¿no? Al surgir la Segunda Guerra Mundial, tenemos pues nuevamente la intervención de las potencias mundiales. Entre ellas pues encontramos a Francia, encontramos a Italia, a Japón, pero también la intervención de otros países como lo son Estados Unidos, la Unión Soviética, etcétera, ¿no? Y pues un elemento que yo creo que podemos retomar aquí, pues es la guerra que se generó entre Estados Unidos y Japón, que dio como consecuencia pues la detonación de las bombas atómicas. Sabemos que después también entre Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrascaron en un enfrentamiento, pero un enfrentamiento que tuvo lugar con relación a quién tenía más poder tecnológico, más poder económico, más armamento militar, y esto fue la Guerra Fría. De ahí hasta podemos demostrar que en esa carrera por la tecnología, pues se buscaba, ¿no? Quién tenía el poder máximo hasta para poder llegar a la Luna, y esto pues lo logró Estados Unidos. Entonces, la Guerra Fría pues no fue un enfrentamiento como tal bélico, pero sí fue un enfrentamiento de demostración de quién tenía mucho más poder en los distintos ámbitos. Cuando en la caída del muro de Berlín, pues nosotros vemos que que empieza a haber como que una lucha entre facciones, una lucha entre los sistemas totalitaristas, entre el de Mussolini, entre el de Hitler, y también entre Stalin, en el de Stalin. Entonces, en una misma ciudad nosotros podemos ver cómo la misma población pues lucha por esas diferencias de situaciones políticas, y entonces se crea un muro con la finalidad de diferenciar una zona de otra, ¿no? Y esto pues ocasionó pues elementos sociales que se vieron afectados desde la división del territorio, la parte social en donde pues hasta las familias fueron separadas, pues porque prácticamente era una calle por donde pasaba el muro. Y bueno, a raíz de esa situación pues empieza a generar pues tanto el mundo unipolar como el mundo bipolar, ¿no? El mundo unipolar cuando pues solamente se tenía un sistema de gobierno que era el socialista. Prácticamente se tenían en este mundo pues había como que una situación solamente de que pues prácticamente el gobierno lo controlaba todo. Las naciones pues no eran libres de comerciar entre sí, entre otros con otras naciones. Se generaba un sistema de tipo, una ideología de tipo nacionalista. Pero cuando vemos que empieza a surgir cuando Estados Unidos empieza a tener influencia a nivel internacional, pues vemos un mundo bipolar, ¿no? En donde unos estaban a favor del sistema democrático y del sistema capitalista, y otros pues estaban a favor pues de un sistema socialista. Entonces, pues vemos que aquí algo parecido a lo que eran eh, lo que eran los sistemas totalitaristas, empieza a gestarse también en América Latina. Y aquí tenemos el tema de las dictaduras.
Una dictadura, pues es un sistema de gobierno en donde solamente una persona gobierna, que tiene bastante poder militar, empieza a moldear las leyes para beneficio propio, empieza a restringir los derechos humanos, o en este caso la libertad de expresión y la participación de la población en decisiones, y también empieza a darle mucho poder a lo que sería la milicia. En el tema de la hegemonía estadounidense, hablamos de cómo Estados Unidos, a raíz de que se consolida como una potencia, pues toda esa ideología que tiene, todo ese poder militar, poder económico, poder ideológico, empieza a fluir a nivel internacional. De tal manera en que pues Estados Unidos pues, se convierte prácticamente en uno de los países pues que tiene mucho más desarrollo en cuanto al aspecto tecnológico, al aspecto ideológico y también pues al aspecto también económico, ¿no? Y bueno, y sabemos también que a nivel internacional pues existen naciones que tienen pues grandes posibilidades de convertirse en potencias mundiales o naciones de primer mundo, tomando en cuenta de que pues se tienen los recursos necesarios para poder salir adelante, desde recursos en el subsuelo, como pueden dedicarse a la minería, a la explotación del petróleo, tienen recursos naturales desde áreas verdes, bosques, tienen pues también diversidad de especies, tienen mar también, en donde pueden dedicarse a actividades de este tipo, de referentes al mar. También pues tienen población joven que pueda trabajar, tienen poco endeudamiento, y eso pues genera que tengan pues crecimiento, ¿no? Aunque pues vemos que también, bueno, de los temas que vimos son los conflictos territoriales, donde los países luchan por un mismo territorio, este, y que a la fecha pues varios países pues mantienen ese conflicto de a quién les pertenece, ¿no? Y vemos que a raíz de este crecimiento poblacional, a raíz del tema del expansionismo, de el surgimiento de nuevos países y la reconfiguración territorial, pues seguimos teniendo problemas con relación a los valores y a esta parte del comportamiento, porque vemos bastante discriminación, vemos y discriminación de todo tipo, ¿no? Discriminación racial, discriminación ideológica, de una falta de cobertura de la educación, una falta de trabajo, una diferencia de roles, ¿no? Perdón, de género, tanto de hombre como mujer, quién tiene más preferencia. Entonces, estas situaciones que nos llevan, en lo que hablamos de la inclusión y la exclusión, pues el Estado, o en ese caso el gobierno, pues tiene que garantizar que todos tengamos pues los mismos derechos, que todos tengamos las mismas oportunidades. Sin embargo, pues vemos que la realidad es totalmente diferente, ¿no? Que entre las personas, que a pesar de que en las leyes digan una cosa, pues a veces la realidad es totalmente distinta. Sin embargo, pues nosotros como personas, pues siempre debemos de procurar la inclusión, tomar en consideración a todas, no importando si son de capacidades diferentes, no importando si son discapacitados, si son personas sin trabajo, mujeres embarazadas. Entonces, también debemos de tomar en cuenta que somos una diversidad y que todos tenemos el mismo valor. Entonces, hablar de exclusión y de desigualdad, pues nos lleva a esta idea de que pues el gobierno debe de garantizarlo, pero nosotros como personas también debemos de cambiar de pensamiento, ¿sí? Actualmente, pues nuestras relaciones de consumo nos llevan a una situación, pues de depender totalmente de lo que es el medio ambiente. Sabemos que pues nuestra vida está totalmente ligada a ¿no? Porque del medio ambiente o de los recursos naturales es donde obtenemos nuestros alimentos, de donde obtenemos la materia prima para poder vestirnos, para poder para poder construir una casa. Entonces, si nosotros no tenemos ese control de consumo, pues ¿qué va a pasar con nuestros recursos naturales? Pues que se van a ir acabando.
Y entonces debemos de manejar lo que es la sostenibilidad y la sustentabilidad. La sostenibilidad, pues o sea, que si yo ocupo mucho de un recurso natural, pues también tengo que, pues, procurar, pues, que no se extinga, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo madera, pues también tengo que reforestar para que esa madera no se acabe. Pero si yo utilizo recursos, por ejemplo, en la sustentabilidad, ¿qué quiere decir? Que hay productos, pues, que ya no va a haber más. Ya no va a haber más metales, ya no va a haber, porque ya es todo lo que existe en el planeta. Puede ser que en el universo haya más minerales, pero en el de nosotros pues ya no lo hay. Entonces, de tal manera en que la sustentabilidad nos indica que nosotros sí podemos cumplir nuestras metas, desarrollarnos, pero siempre y cuando racionemos los recursos. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones pues puedan utilizarlos también. ¿Sí? Bueno, bueno, como vemos, pues los sistemas políticos también, pues hacen que nosotros como personas, pues participemos dentro de las decisiones de nuestro gobierno, ¿no? Y ahí viene la participación ciudadana. ¿Cómo podemos participar de manera ciudadana? Pues yendo a votar, participando en los partidos políticos, siendo candidato, acudir a ser un funcionario de casilla, teniendo mi credencial para votar. O sea, la participación ciudadana o la participación democrática pues es muy importante, porque a raíz de ella es como, si nosotros nos enfocamos a nuestro país, es como nosotros pues tomamos también decisiones de manera conjunta para regir el rumbo que vamos a llevar, ¿sí? Este, y la calidad de vida, o sea, también cuando nosotros hablamos de una calidad de vida o una vida digna, pues a lo mejor pues se requiere que tengamos familia, que tengamos amigos, que vivamos dentro de una comunidad, que tengamos un trabajo, que tengamos pues salud mental, que tengamos descanso también, que tengamos ¿qué más? Recursos económicos. Entonces, la calidad de vida a lo mejor quizá no es vivir con grandes lujos, pero sí tener lo necesario para poder desarrollarnos plenamente, ¿sí? Entonces, pues prácticamente les acabo de dar como que un breve resumen de lo que son estos temas. Ya ustedes los revisarán de una manera pues mucho más profunda. Y bueno, y vamos ahora a entrar a lo que sería pues nuestro foro Aprendiendo, ¿sí? En esta ocasión, pues el foro Aprendiendo, pues es de una manera bastante personal y tomando en cuenta pues una experiencia que nosotros tuvimos a lo largo de nuestro módulo. O sea, pues tenemos las siguientes preguntas, ¿no? Dice, ¿de qué temas encontraste más información? ¿De cuáles te resultó más compleja la búsqueda? ¿Recomiendas algún sitio sobre historia mundial contemporánea? ¿Encontraste información curiosa sobre algún suceso histórico? ¿Cómo realizas tus búsquedas de información? ¿Y sobre qué temas históricos te gustó indagar? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que prácticamente va a ser conforme lo que nosotros vivimos dentro del módulo, ¿sí? ¿Qué temas encontraste más información? Pues creo yo que todo va a depender de la época también. O sea, vamos a tener más información de épocas mucho más recientes, porque pues ya hay más tecnología, hay más medios de almacenamiento, hay más, y tenemos diversidad, ¿no? Tenemos fotografías, en otras tenemos audios, en otras tenemos, ¿qué más? Eh, Videos, entonces, y todo esto pues nos va llevando a que cada vez la búsqueda pues haya más. Entonces, yo creo que entre el tema vaya siendo más reciente, más información o más y diversidad de contenido vamos a tener. ¿Cuál te resultó más compleja? ¿Sí? También en este aspecto, yo creo que también depende mucho de qué tipo de material estemos analizando.
y también dependiendo del nivel académico al cual nos estamos enfocando. Yo, por ejemplo, de estos temas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, he revisado algunos libros, pero de pronto, pues esos libros sí resultan un tanto complejos porque nos hablan de problemas económicos, problemas sociales, problemas culturales. Nos hablan de muchos personajes, de muchas ciudades, de cantidades, de necesidades, etcétera. Entonces, he ahí donde la información se vuelve un tanto compleja porque ya viene como que mucho más especializada, pero a lo mejor no para que lo lea un niño, ¿no? Sino para que lo lea una persona adulta o para que lo lea una persona que tiene conocimiento como que previo ya del tema. Entonces vemos cómo también el tipo de información que nosotros encontremos, pues va a ocasionar que nosotros podamos entender el tema mucho, de una manera más fácil o una manera mucho más complicada. Dice también, ¿recomiendas algún sitio de historia mundial contemporánea? Creo que en este caso sí deben ustedes enfocarse aquí a la parte de la información confiable, ¿sí? Yo no puedo recomendar Wikipedia aunque haya buena información, porque pues todas las personas pueden modificar la información. Ustedes me podrán indicar algo que decía ahí interesante y cuando yo lo busque a lo mejor ya no está porque alguien ya lo modificó, entonces por eso no es una fuente confiable. Si ustedes me hablan de un libro sí es confiable. ¿Por qué? Porque a pesar de que pase el tiempo, el libro va a seguir siendo el mismo. Entonces la información va a seguir estando plasmada en ese documento, ¿sí? Entonces, la información confiable pues siempre va a provenir de libros, de instituciones educativas, de páginas de gobiernos, de bibliotecas virtuales, de artículos periodísticos. Y recuerden siempre que todas las fuentes confiables pues son aquellas que tienen una institución que avala la información, tienen el nombre de un autor, tienen la fecha de publicación, entonces no son anónimos, ¿no? Sino que tienen todos esos elementos que lo sustentan. Información curiosa sobre algún suceso histórico, bueno, pues yo creo que esto también va a depender de lo que ustedes hayan investigado. Por ejemplo, a mí me llamó la atención el hecho de que se decía que Tomás Alva Edison era mexicano, ¿no? Bueno, pues me pareció interesante, hasta intenté buscar un poco más y efectivamente hay bastante información y hay información de fuentes que son confiables. Otra información curiosa sobre algún suceso histórico, bueno, pues me parece que también en este caso, pues pudiera ser la muerte que quedó en incógnita, ¿no? De Adolfo Hitler. Hay muchas teorías, entonces nadie lo puede sustentar que efectivamente haya muerto de esa manera, ¿no? Y después dice, ¿cómo realizas tus búsquedas de información? Aquí también, en la cómo realizas tus búsquedas de información, pues hablamos un poco de los métodos y técnicas de investigación. Pues lo primero que a lo mejor que requiero, pues es conocer el tema. Una vez que conozco el tema, me voy al internet. Del internet ocupo X páginas. De la página a lo mejor subrayo lo más importante, tomo notas, me voy a las páginas como de gobierno, me gusta más leer, entonces, ¿ustedes cómo lo hacen, sí? ¿Y sobre qué temas históricos les gustó indagar? Bueno, pues ahí yo creo que la respuesta también es bastante personal. A mí pues con relación a este tema, pues me gusta bastante todo lo que refiere a la globalización, los aspectos positivos y negativos, ¿no? Bueno, entonces, no se olviden que dentro de los foros siempre las reglas de la netiqueta, escribir con mayúsculas y minúsculas, escribir con buena ortografía, siendo claros y precisos, procurar siempre el respeto entre compañeros, comenzar con un saludo, dar mi contenido y terminar con una despedida.
Entonces, he ahí el cumplir con esta parte, ¿no? de las reglas de la etiqueta. En esta ocasión, acuérdense que también tenemos un foro, que es nuestro foro, es el foro aprendiendo, perdón, foro de integración. Este sí tiene un título que se llama Orígenes de la Política Mundial Actual. Y bueno, comienza partiendo con una pregunta detonadora acerca de cuáles son las repercusiones de las guerras mundiales en la conformación de la política mundial actual y el replanteamiento del mundo científico y tecnológico. ¿Sí? Si leemos a detalle la pregunta, nos dice repercusiones de las guerras mundiales, o sea, consecuencias que éstas tuvieron en la conformación de la política mundial actual. Aspectos políticos, ¿no? Podemos hablar del sistema de gobierno, podemos hablar de las leyes, podemos hablar del sistema de organización social, y dice replanteamiento del mundo científico y tecnológico. Pues vemos que hay bastantes descubrimientos y avances en distintos ámbitos, ¿no? En cuanto a la salud, en cuanto a los medios de transporte, de comunicación, pero acuérdense, todo ello pues debe de tener cierta responsabilidad. Hay tecnología, pero ¿cómo debemos de usar esa tecnología? ¿Sí? Entonces, en la primera intervención, bueno, lo primero, recuerden, mínimo 4 intervenciones. En la primera, da respuesta a la pregunta detonadora. En la segunda, hacer un comentario a algunos de sus compañeros. En esa segunda pregunta, en esa segunda participación, pues diríjanse con el nombre hacia su compañero, no qué tal compañero, qué tal compañero. Ya le pueden decir qué tal Sergio, qué tal María, qué tal Carlos, ¿no? Después pueden complementar su información, no solamente lleguen y den a conocer su pregunta, ¿no? Y no nada más así como, excelente respuesta, ¿no? Mi pregunta está, no, sino procuren comentarle algo, complementar la información que ellos les comparten y después de ahí plantearle una pregunta, un interrogante. Después, si ustedes ya les hicieron la pregunta, bueno, ahora en la tercera intervención, pues dar respuesta a esa pregunta o a esa réplica que les han hecho sus compañeros. Y en la última intervención, presentar una conclusión acerca de los desafíos que enfrenta México. Es importante que ustedes contesten de manera correcta porque pues esta respuesta va a tener como que relación con lo que sería la actividad integradora, ¿sí? Entonces, recuerden, aquí nada más nos dice 4 intervenciones, o sea, son las mínimas que podemos hacer, pero ustedes pueden hacer muchas más. Yo les sugiero que dentro de estos temas, pues ya hagan lo más pronto posible su intervención, tomando en cuenta de que de esta manera pues van a tener más oportunidades que alguien les conteste. Si ustedes pues ya a lo mejor quieren participar en sábado, quieren participar en domingo, bueno, pues ya habrá muy pocas posibilidades de que alguien les haga un comentario, les haga una pregunta y entonces pues no van a poder continuar de manera correcta en el punto número 3. Entonces sí es importante que para que puedan tener un buen desempeño, pues lo hagan tomando en cuenta esta parte de participar de forma anticipada. No se olviden también, no es correcto realizar solamente ingresar un día, hacer todos los comentarios y jamás volver a ingresar, ¿no? Entonces, eso tampoco es correcto. Tienen que participar en días diversos. ¿Para qué? Para que haya más posibilidades de que ustedes puedan tener un buen desempeño. Bueno, aquí tenemos escondidita la rúbrica y aquí está, recuerden siempre que la tienen que leer, ¿sí? Bueno, entonces dice en el cognitivo, realiza 4 intervenciones o más. En la primera, responde claramente a la pregunta detonadora, utiliza ejemplos, argumenta tu respuesta. En la segunda intervención, realiza una réplica a uno de tus compañeros, realizando preguntas claras que permitan profundizar sobre el tema. En la tercera intervención, responde claramente y con argumentos sólidos a la réplica realizada por alguno de tus compañeros. Como última intervención, escribe una conclusión comentando claramente cuáles serían los desafíos que enfrenta México en relación a la política internacional, donde argumentes claramente los conocimientos adquiridos durante el módulo.
En la aportación, en las aportaciones adicionales que realizas, haz comentarios argumentados si se trata de réplicas a intervenciones. Estas son congruentes con lo que expresan tus compañeros, ¿sí? En el actitudinal, atiende en su totalidad a las instrucciones para participar, manejarse con cortesía en cada una de las intervenciones y las opiniones deben de ser originales. Comunicativo, organizar la información de manera clara, coherente y precisa, atender a las normas de la comunicación en entornos virtuales de aprendizaje en etiqueta, no contiene errores en la gramática, sintaxis y ortografía. En el colaborativo, ingresar y participar en el foro continuamente durante la semana, realizar preguntas y respuestas de manera interactiva con tus compañeros. Sus intervenciones siempre promueven el diálogo. Y el último, el pensamiento crítico. Reconoce la importancia de aplicar el conocimiento adquirido para resolver la pregunta detonadora que comprende la importancia que tienen las guerras mundiales en la construcción de la política mundial actual. ¿Ven? Entonces, sí es importante que ustedes ingresen en días diversos, que la participación sea original, que procuren siempre mantener el respeto y cordialidad en todo momento, que haya una buena redacción y sobre todo también ser críticos, ¿sí? Bueno, eso es con relación a esta parte de lo que nosotros tenemos por aquí. A ver, ahora, continuamos con la actividad integradora. Para esta actividad integradora les preparé un material que ya se los compartí en el foro de avisos, que espero le puedan pues dar lectura, lo revisen a detalle y de esa manera pues puedan ir ustedes haciendo su proyecto integrador. ¿Sí? Bueno, pasamos entonces al proyecto integrador, que nos dice lo siguiente. Aquí está, proyecto integrador, los orígenes y transformaciones del mundo contemporáneo. Bueno, ¿qué nos dice? Que debemos de reflexionar sobre los orígenes de la política mundial actual y cómo éstas repercuten en nuestra vida cotidiana. Que dice que voy a entregar un ensayo que contenga el desarrollo de tus reflexiones sobre los orígenes de la política internacional actual y repercusiones en tu vida cotidiana. O sea, cuando hablamos de reflexiones, ¿qué quiere decir? Que es lo que aprendimos, lo que podemos analizar. Y en este caso, pues tomar en cuenta también las repercusiones, o sea, las consecuencias que tienen en nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo lo realizaré? Nos dice aquí que debemos de realizar un ensayo que contenga las reflexiones y para realizarlos, pues recuperar las actividades integradoras correspondientes a las primeras semanas, que serán de utilidad cuando ingreses y analices la información para la realización del proyecto integrador. Elabora un ensayo de mínimo 5 cuartillas. Acuérdense, la carátula no cuenta como cuartilla, considerando la estructura del mismo: introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. Bueno, vamos a pasar entonces al material que les hice, tomando en cuenta estos elementos y también la rúbrica que tenemos por aquí. Esta es la rúbrica de la actividad. Bueno, que ya no la voy a leer como tal. Sin embargo, pues saben que, bueno, vienen en las indicaciones. O sea, en el actitudinal, pues siempre nos dice que debemos de completar todos los elementos requeridos, ¿sí? Después viene en la entrega, pues que sea dentro del tiempo correspondiente. Y de preferencia en un formato docs, o pues también PDF, ¿no? Pues que pueda abrir sin ningún problema. En el comunicativo, pues nos dice que debemos de tener una redacción de forma clara, coherente y precisa, que apliquemos las reglas de la netiqueta y que tengamos una buena ortografía. Y bueno, si nosotros nos vamos a la parte cognitiva, pues son todos los elementos que debe de contener nuestro proyecto, en este caso, y con ello, pues también estaríamos cumpliendo con el aspecto, con el pensamiento crítico, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que nos pide, pero ya tomando en consideración el material que les he preparado.
Bueno, aquí está entonces. Proyecto integrador, los orígenes y transformaciones del mundo contemporáneo. Su propósito es reflexionar sobre los orígenes históricos de la política mundial actual y cómo estos repercuten en tu vida cotidiana. Bueno, tenemos entonces que entregaré un ensayo donde escribas tus reflexiones. Sugiero que lo hagas con una redacción propia, tomando en cuenta lo que aprendiste a lo largo de estas semanas pasadas. ¿Cómo lo realizarás? Haciendo uso de tus tareas integradoras de las semanas anteriores. Pero aquí sí, acuérdense, pues yo sé que algunos no entregaron algunas tareas, entonces, pues, ¿qué quiere decir? Que pues, si no entregaron esa tarea, pues no van a tener ni retroalimentación, no van a tener, pues no analizaron ese elemento, pues entonces, pues sí les va a costar un poquito más de trabajo porque pues tienen que analizar como nuevo cada una de las partes, ¿no? Que se le están requiriendo. Entonces, si su tarea estuvo mal, por ejemplo, y se van a apoyar de ella para realizar la actividad, bueno, pues lean la retroalimentación que les hice. Ahí les digo qué les faltó, que estuvieron bien, en qué les ha estado, eh, qué mejora necesita su trabajo, y esto les puede servir para considerarlo ahora en su proyecto. Entonces dice, haciendo uso de tus tareas integradoras y de las semanas anteriores, verifica que la información sea correcta. Para ello también puedes analizar las retroalimentaciones de cada una de ellas. Bueno, aquí repetí un poco la idea, pero bueno, entonces, continuamos. Dice entonces, estas son lo de las indicaciones. Se elabora un ensayo de mínimo 5 cuartillas, considerando un título, una introducción, un desarrollo, las conclusiones y las referencias. Aspectos que debes de tomar en cuenta de manera crítica. Consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en el contexto actual. Consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la Primera Guerra Mundial en nuestra época contemporánea. Desafíos sociales, culturales, económicos y políticos derivados del nuevo orden global a partir de la caída del muro de Berlín. Profundiza sobre el papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales y comenta cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación para orientar el desarrollo del país, ¿sí? Entonces, estos son los elementos que debe de contener. Bueno, y ahora vamos a hacer un pequeño análisis de qué nos quiere dar a entender cada uno de estos aspectos, ¿sí? Bueno, entonces, primeramente, pues ya saben que un ensayo, pues es un escrito que vamos a realizar en prosa. ¿Qué quiere decir en prosa? Que pues así como esto, ¿no? Que lo hacemos en forma de párrafos y a todo lo largo del renglón. Y ahí nosotros pues hacemos un análisis, examinamos, exponemos un tema y pues con nuestras propias ideas, ¿no? Nuestros propios pensamientos. Entonces, un ensayo pues es en un 90% opinión personal, o sea, de lo que nosotros aprendimos. Y bueno, y es un elemento principalmente de reflexión. Entonces, un ensayo pues debe de tener 3 partes, ya nos indicaron ahí los requisitos, ¿no? Primeramente el título, o sea, yo elijo el tema del que quiero hablar, o en este caso ya me están dando las preguntas que voy a analizar, y bueno, yo le pongo un título. Le puedo poner el nombre del trabajo, que es el proyecto integrador, tal, o ustedes pueden elegirle un nombre, ¿sí? Y siempre debe de llevar una introducción en donde ustedes den a conocer un panorama general de lo que va a tratar su trabajo, su ensayo. En el desarrollo ya es donde hacemos todo el análisis, y en la conclusión, pues es el tomar en cuenta pues, qué fue lo más importante de nuestro análisis, o si queremos colocar algo para reflexionar de lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Entonces, en esta diapositiva que les estoy mostrando, encontré un material que es de la CCH, que está bastante completo con relación a cómo se elabora un ensayo. Entonces, pues vamos a verlo. Ahí vamos a analizarlo. Yo les sugiero que lo hagan también ustedes, porque pues esto es buenísimo, ¿sí? Entonces, vean, este documento
primeramente les empieza a decir, pues, ¿qué es un ensayo? ¿No? No lo vamos a leer como tal, pero sí nos está diciendo cuáles son las partes también que debe de llevar, la estructura del ensayo, el título, qué debemos hacer en la introducción, qué hacemos en el cuerpo de desarrollo, cómo hacemos la conclusión, cómo colocamos las referencias bibliográficas. Entonces, aquí vemos qué debemos de hacer antes de hacer nuestra redacción, qué hacer durante la redacción y después de la redacción, ¿sí? Y aquí hay un elemento que también me parece muy destacado, porque aquí ya les dan a conocer un ensayo chiquito, pero un ensayo chiquito en donde ustedes pueden apreciar cada elemento, qué es lo que hace el autor. Aquí en el primer párrafo, esta es la introducción. Este verde es la tesis. A partir de aquí, de este párrafo en negro, ya es el desarrollo. Aquí en este párrafo se incluye una cita textual, en este también se incluye una cita textual y después se elabora la conclusión y se colocan las referencias. Entonces vean que esta es una forma en que podemos analizar un trabajo de este tipo. Yo los invito a que lo lean, lo analicen y de esta manera pues vean que efectivamente podemos hacerlo con nuestras propias palabras y sin copiar y sin llegar a ese riesgo de plagio, ¿sí? Bueno, continuamos entonces con nuestro desarrollo. Aspectos que debemos de tomar en nuestro trabajo. Consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en nuestro contexto actual. ¿A qué nos quiere dar a entender? Primeramente, pues para este tema necesitamos conocer cuáles fueron los adelantos científicos y tecnológicos que tenemos en esta época. Bueno, se descubrió el teléfono. Actualmente nosotros tenemos teléfonos, ¿no? Bueno, pues cómo repercute en ese descubrimiento, cómo ha tenido consecuencias en nuestro mundo actual. Un teléfono es bueno, un teléfono es malo, el teléfono, ¿para qué nos sirve? ¿Qué beneficios tenemos? Entonces veamos cómo vamos a verlo. Pues sí, se descubrió en esa época, ¿no? Pero lo seguimos usando en la de nosotros, ¿sí? Y bueno, vean también las situaciones de la revolución industrial, los energéticos, la relación a los derechos laborales de los trabajadores, el desplazamiento del hombre por la máquina, etcétera. Entonces, para que ustedes puedan hacer este punto, pues yo les sugiero que analicen su tarea que se denomina la Primera Guerra Mundial y en donde ustedes colocaron características y consecuencias de la Segunda Revolución Industrial, ¿sí? En el punto número 2 dice consecuencias sociales, políticas y económicas y culturales de la Primera y Segunda Guerra Mundial en nuestra época contemporánea, ¿sí? O sea, ¿qué consecuencias hubo en la época, durante esta época de las guerras y que hayan repercutido hasta nuestros días? Bueno, pues yo creo que en lo, ¿qué será? A ver, en lo social, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Se detonaron las bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki. ¿Qué ha pasado en nuestros días? Pues gente a la fecha sigue teniendo problemas de salud. Ustedes me pueden decir cuáles, ¿no? Bueno, entonces es una repercusión hasta nuestros días, ¿no? Entonces sí la puedo colocar. Entonces voy a describirlo, pero con lujo de detalle, ¿no? Entonces dice, apóyate en el contenido de tu tarea número 1, en donde analizaste las causas y las consecuencias económicas, políticas y sociales y territoriales de la Primera Guerra Mundial. Y en la tarea número 2 grabaste un audio argumentando con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Entonces revisen esas dos tareas para que se puedan ayudar a desarrollar este segundo aspecto. En el último de esta hoja nos dice desafíos sociales y culturales y económicos y políticos derivados del nuevo orden global a raíz de la caída del muro de Berlín. Pues ¿qué pasó cuando se cayó? ¿Por qué cayó el muro de Berlín? Ya había un cambio de pensamiento, pues ya había un sistema más democrático, o qué pasó, ¿no? Entonces, cuando hablamos del nuevo orden global,
hablamos de que pues muchas naciones pues lograron su independencia, ¿no? Eso pues delimitó nuevamente el mundo, el planeta. Cada país pues establece sus límites territoriales y no puedes pasar así como así si no cumples las leyes. Entonces, dice, el nuevo orden global pues trajo consigo pues que muchas naciones pues también cambiaran de sistema de gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué sistema de gobierno estaba en auge? Este, Perdón, el nuevo orden global también trajo consigo pues el surgimiento de leyes, de instituciones, de qué, pero ustedes aquí pues tienen que hablarme con lujo de detalle, ¿sí? Dice que se apoyen en el contenido de su tarea número 3, donde realizaron una línea del tiempo acerca de la caída del muro de Berlín y revisa el recurso de la semana 2 que se denomina el muro de Berlín, ¿sí? Bueno, llegamos a una parte ya final, donde dice, profundiza sobre el papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales. O sea, México, pues, México es un país también, pues, que se ha mantenido pacífico, ¿no? A nivel mundial, no entra en guerras, no entra en conflictos, no, mantiene una actitud de respeto, pero, México, ¿qué pasa? En México vemos cómo existen países pobres, en México vemos que si un país, pues, cae en desgracia, por ejemplo, un sismo, pues apoyamos, ¿no? Pero entonces, ¿en qué participa nuestro país? ¿Cómo visualiza México, pues que a la fecha pues estemos teniendo problemas ambientales? ¿Cómo visualiza México que las demás naciones pues tengan, que sean mucho más seguras? ¿Cómo visualiza México en que, en otras naciones pues, haya mucho más migración? Entonces, ahí es la postura de nuestro país. Y en la última se comenta cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación, tomando en cuenta de que México, pues sí, no nada más es un país cualquiera, ¿no? Es un país en donde se genera tecnología. Es un país donde eh, tenemos bastantes recursos y eso nos hace competitivos a nivel internacional. Entonces, ¿qué les puse de recomendación? Estos dos aspectos son nuevos. Ahora que has comprendido los desafíos internacionales como son la desigualdad en sus diversas manifestaciones, la exclusión social, el problema del expansionismo, así como los conflictos territoriales, pues serás capaz de analizar la postura de nuestro país ante este tipo de situaciones. Y bueno, y para que ustedes comprendan un poco este tema, pues también les dejé algunos links de consulta acerca de México con relación a algunos aspectos, ¿no? México con relación al desafío de la sostenibilidad, o sea, de la disponibilidad de recursos, México y la seguridad, México y la migración, y en el último punto que nos habla acerca que nos dice que hablemos acerca del desarrollo tecnológico e innovación, que es este último párrafo. Les estoy compartiendo este link que dice Desarrollo Tecnológico e Innovación en México, para que ustedes lo puedan leer y se den una idea mucho mayor en este aspecto, ¿sí? Y finalmente, las recomendaciones generales. Dice, en cuanto a la estructura del trabajo, aquí sí es importante porque muchos hacen una letra muy chiquita, otros dicen, pues voy a hacer mis cinco cuartillas, voy a hacer una letra tamaño 25 para que rápido complete, ¿no? Entonces, no. La primera página debe de ser la portada de su ensayo. Para unificar criterios, haz uso de una letra tipo Arial tamaño 12 con un interlineado de 1.5. Para mayor formalidad, justifica tu texto. Dice, haz uso de párrafos. El ensayo no lleva imágenes o ilustraciones, pero puedes colocar alguna en tu portada. Y si tomas algún párrafo o alguna fuente de consulta, coloca de manera inmediata la referencia en formato APA o coloca el texto entre comillas para indicar el nombre del autor. En cuanto al contenido, aquí ya también les hice las recomendaciones. Procura que la introducción al menos sean unos 2 párrafos, de unos 10 renglones cada uno, tomándole en cuenta
que el tema a desarrollar pues es largo, ¿sí? Para que no tengan problemas con la coherencia y el orden de ideas, sugiero primero hables sobre la segunda revolución industrial y sus repercusiones en la actualidad. Ya una vez que ustedes terminaron estos párrafos, pueden tomar el siguiente tema y después el siguiente tema, pero no los corten así como de golpe y hablen de como si fueran temas separados, ¿no? Vayan dándole como una relación entre uno y otro, ¿sí? Recuerda que la redacción debe de ser de tu propia inspiración. No copies párrafos completos de tus fuentes de consulta, no hagas compilados de distintas páginas, no cambies solo algunas palabras de la fuente de consulta y escribe como ustedes lo comprendieron. En un ensayo puedes presentar, bueno, dicen, en un ensayo puedes cuestionarte, dar ejemplos, explicar, criticar a los autores, puedes presentar datos de instituciones, puedes reflexionar, hacer recomendaciones, establecer relaciones de causa y efecto, hacer comparaciones, etcétera. O sea, prácticamente es un análisis de ustedes en donde ustedes pueden hablar abiertamente y pueden cuestionarse y pueden expresarse sin ningún límite, ¿no? Y finalmente, la conclusión, puedes hacerla destacando los elementos más sobresalientes de tu análisis o una reflexión a manera de cierre, ¿sí? Bueno, y pues esos serían todos los elementos que debe de llevar el ensayo. Pues yo espero que en verdad esta sesión pues les haya sido bastante de utilidad y sobre todo con los materiales que les estoy compartiendo, porque pues es una actividad pues que requiere bastante tiempo. Un ensayo pues no es así como que algo pues demasiado sencillo, porque pues tienen que analizar, tienen que escribir, tienen que verificar que haya una buena coherencia, una buena secuencia, que haya un profesionalismo en su trabajo. Entonces, pues yo les pediría de la manera más atenta que esta tarea pues lo hagan con mucho mayor anticipación para que en caso de que haya algún error, algo que les haya faltado, pues lo hagan dentro de la semana correspondiente. Tomen en cuenta que esta semana pues ya no hay extensiones más. En la semana número 5, termina la semana número 4, comienza la 5 y pues ya no hay extensiones. Si ustedes ya no entregaron su proyecto integrador, pues ya no lo pueden entregar porque de acuerdo al reglamento, pues ya no se puede limitar, ya no se puede abrir el sistema, dado que el tiempo para evaluar pues es bastante corto. ¿Sí? Entonces, pues si me van a contactar, pues procuren hacerlo de manera anticipada para que les pueda apoyar de manera muy puntual y sobre todo también, pues si tienen alguna duda, pues con toda confianza se pueden poner en contacto con su servidor, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo, pues muchísimas gracias por haber estado atendiendo a esta sesión. Pues también ya prácticamente pues me estaría despidiendo de ustedes porque pues ya se acaba el módulo. Entonces, pues me dio mucho gusto haber trabajado con aquellos que en verdad han sido constantes a lo largo de estas semanas, que han aprovechado esta oportunidad de recurso, y sobre todo también el que pues estén haciendo tiempo dentro de sus actividades diarias para atender a sus estudios, ¿sí? Pues les deseo todo el éxito del mundo, deseo que tengan pues un desarrollo excelente dentro de sus estudios de prepa en línea y pues estoy seguro que van a lograr su cometido, que es terminar este nivel medio superior. Bueno, pues que tengan excelente mañana, tarde o noche, según el momento en el que vean el video. Y pues acuérdense que estoy para apoyarles, y pues cualquier situación o comentario, pues con toda confianza me pueden enviar sus mensajes a través de la plataforma o por correo. Pues cuídense mucho y pues anticipen sus entregas, pues ya estamos casi por cerrar nuestro módulo. Cuídense y que tengan un excelente cierre de módulo 10.